Presentación del tema de árboles. Bien, el objetivo es presentar la estructura de árbol, ver la tipología de árboles existentes, el recorrido y la manipulación de árboles. Particularmente veremos los árboles binarios de búsqueda y después algunas operaciones relativas al equilibrado y balanceo de árboles. Bien, un árbol es una estructura no lineal, es la primera estructura no lineal que vemos dentro de las colecciones, donde se considera una serie de nodos que cada uno guarda la referencia a uno o más hijos. ¿De acuerdo? Entonces, dado un nodo, podremos decir quién es su padre y quiénes son sus descendientes. Hablaremos también de nodos raíz, como el primero de todos, el más alto en la jerarquía, nodos hoja, los nodos que no tienen hijos, ninguno, y los nodos intermedios, el resto de nodos. Bien, el ancestro, algunos conceptos adicionales. ¿Qué es el ancestro de un nodo? Un nodo es el ancestro de otro si está sobre él en el camino desde la raíz. Por ejemplo, A es ancestro de todos, D es ancestro de H y de I y de J, y también de N, de O y de P, etc. Los hijos, que son los nodos que están en los niveles inferiores más bajos del árbol. Los descendientes, que son todos los nodos que se pueden alcanzar dado un nodo concreto. La longitud de un camino, que es el número de arcos que tenemos que atravesar para llegar del nodo raíz a un nodo. Por ejemplo, la longitud del camino de A a F es 3, porque tenemos 3 arcos, de A a B, de B a D y de D a F, según podemos ver en el árbol de la derecha. Y la altura de un árbol, que es la longitud del camino más largo, es de la raíz a las hojas. ¿Bien? Por ejemplo, en el árbol de la derecha la altura es 3, porque es el camino más largo. Exactamente igual que en el árbol de la izquierda. Bien, los árboles diremos que son generales y no hay límite en el número de hijos que pueden tener. Enearios y el límite es n, binarios, que son los más utilizados y como máximo pueden tener 2 hijos. Hablaremos de árboles balanceados o no balanceados, dependiendo de la distribución de los nodos en el árbol. De forma que si las alturas en todas las ramas son similares, con diferencia de una unidad, hablaremos de árboles balanceados. Al final del tema se detalla esta clasificación. Y árboles completos son árboles que tienen todos los nodos necesarios rellenando por la parte izquierda. Bien, la implementación directa de los árboles es a través de estructuras enlazadas. Entonces, en lugar de usar un linear node, consideraremos tree node, de forma que cada tree node guarda la referencia no solo del elemento T que está guardando, sino también del hijo izquierdo y el hijo derecho, en el caso de los árboles binarios. En el resto de los árboles con más nodos, pues de alguna forma se guardarán las referencias de todos esos hijos. Otra manera puede ser almacenarlos en un vector, que no es lo más habitual. Entonces, uno de los criterios puede ser que si un nodo está almacenado en la posición n, sus descendientes directos, sus 2 hijos, están en las posiciones 2 por n más 1 o 2 por, entre paréntesis, n más 1 del vector. Bien, aunque aparentemente es una solución muy elegante, muy atractiva, sin embargo, requiere grandes cantidades de memoria por los espacios que quedan sin usar. Bien, además el almacenamiento en vectores comparado con lo que es el uso de nodos y enlaces requiere
una manipulación para cuando se producen borrados de elementos con los desplazamientos a izquierda y derecha. Entonces, como tal, no es una estrategia directa y eficiente, ¿no? Aquí podemos ver la representación de un árbol utilizando vectores de dos maneras distintas. En la parte superior, tal como se apuntaba anteriormente, el hijo izquierdo se almacena en 2 por n más 1 y el hijo derecho en 2 por y entre paréntesis n más 1, las posiciones del vector. Por ejemplo, si el nodo A está en la posición 0, pues su hijo izquierdo estará en la posición 1, que es 2 por 0 más 1, y así sucesivamente. En la parte inferior se muestra otra representación también con vectores donde lo que se guardan son las posiciones donde están los hijos, donde están los hijos de cada nodo, que no tiene por qué seguir la estructura anterior. Se van insertando, se va guardando, se van gestionando las posiciones de cada uno de los nodos y se va anotando dónde están los descendientes. Pero, como os apuntaba antes, ambas representaciones son poco eficientes desde el punto de vista de la gestión de memoria del vector. ¿Por qué? Salvo en aquellos casos en los cuales el árbol esté bastante balanceado, cualquier desequilibrio en la estructura de un árbol con ramas más largas que otras va a producir grandes huecos en la representación vectorial. Bien, una cuestión muy interesante dentro de los árboles es el recorrido. El recorrido para extraer los nodos del árbol. Vamos a considerar 4 recorridos. El recorrido en preorden, que es el recorrido mediante el cual primero se visita un nodo y después se continúa con su hijo izquierdo y después su hijo derecho. En el inorden primero se visita el hijo izquierdo, luego el nodo y por último el derecho. Y en el posorden lo último que se hace es visitar el nodo. O sea, primero es el hijo izquierdo, luego el derecho y después el nodo. Y por niveles, el recorrido por niveles, se visitan todos los nodos a cada nivel. O sea, vamos completando cada uno de los niveles. Esta última estrategia de recorrido, como veremos después, no es tan, aunque es la más intuitiva desde un punto de vista visual, desde un punto de vista de implementación es la menos directa porque no va acorde a la naturaleza del árbol, por la cual cada nodo tiene acceso a sus hijos directos, que como máximo en un árbol binario de búsqueda son 2. El enlace que se muestra en la parte inferior os permite ver alguna simulación para recorrido de árboles siguiendo cada una de estas estrategias, y en esta pantalla también se da el enlace a esta página web donde podéis ver visualmente animado el recorrido, ¿no? de una forma bastante interesante. Bien, entonces vamos a ver cómo sería el recorrido en primer lugar de preorden, considerando que tenemos estos nodos. Entonces la idea sería, primero visito el nodo, luego su hijo izquierdo y luego su hijo derecho. Quiere decir que en el recorrido, como primero visito el nodo, al empezar por el raíz, el resultado sería A. Después me voy a su hijo izquierdo, primero visito el nodo, resultado es B. Me voy a su hijo izquierdo, primero visito el nodo, el resultado es D. Vuelvo a este nodo, ahora como ya he visitado su hijo izquierdo, pues ahora visito el hijo derecho, que es E. Ya he terminado el E, he terminado el B, vuelvo a A. Como ya he visitado su hijo izquierdo, ahora me toca visitar su hijo derecho. Venimos aquí, lo primero que hacemos es visitar el nodo C y ya como no hay hijos izquierdo ni derecho, él termina, volvemos al nodo raíz que ya ha hecho la visita del hijo derecho
y también termina. Entonces el resultado del recorrido preorden de este árbol es A, B, D, E, C. Si hacemos un recorrido en orden, primero se visita el hijo izquierdo, después el nodo y por último el hijo derecho. Entonces en este caso es, vamos por el raíz, nos esperamos, venimos aquí, nos esperamos, venimos aquí, vamos a su hijo izquierdo, no hay, ya podemos visitar el nodo, por eso va el resultado, derecho no hay, volvemos aquí, ya podemos visitar el nodo, la B, venimos al derecho, la E, ya hemos terminado esta rama, venimos aquí, ya podemos visitar el nodo, fijaros que el nodo lo visito después de haber recorrido el ramal izquierdo, la, y por último visito C. Aquí tenéis otra animación con los recorridos muy interesante. Y en posorden lo último que hago es visitar el nodo. Entonces vengo aquí, me espero, la D, me espero, el E, ya pongo el B, me espero, el C y luego pongo el A. En el recorrido por niveles sería A, B, C, D, E. Entonces para poder hacer esto hace falta gestionar una cola. Entonces aquí tenéis un algoritmo utilizando una cola y una lista no ordenada para ir recorriendo el árbol y mostrando los nodos por niveles. Bien, el árbol binario de búsqueda es el que tiene dos descendientes y es el que más se utiliza en informática, es el más estudiado, para el que existen más algoritmos y más implementaciones. Para un árbol binario para un árbol binario, no un árbol binario de búsqueda, un árbol binario, cada nodo tiene dos descendientes. Entonces, las operaciones que vamos a considerar en el interfaz tríade T, binary tríade T, son las que se muestran aquí. Vamos a poder quitar todo el ramal izquierdo del raíz de un nodo. Vamos a poder quitar todo el subárbol derecho. Vamos a poder limpiar el árbol entero. Vamos a poder saber si está vacío, cuántos nodos hay, saber si un nodo está en el árbol, obtener una referencia al nodo que guarda el elemento E, extraer un toString con todos los valores del árbol o hacer cualquiera de los recorridos que hemos mencionado anteriormente. Bien, entonces los árboles binarios van a utilizar la clase Binary Tree Node, que es equivalente a nuestro Linear Node que vimos en las colecciones anteriores. Binary Tree Node va a guardar el elemento y la referencia al objeto, a los hijos, izquierda y derecha, que son del mismo tipo. Bien. En el constructor, pues recogemos la información del elemento, pero luego la asignación del hijo izquierdo y derecho se hace en otra parte distinta. Un método muy interesante que proporciona este nodo es el de número de hijos de un nodo. Fijaros que en las implementaciones que vimos de Linear Node y de Double Node no había métodos para realizar manipulaciones con las colecciones más allá de enganchar o desenganchar los siguientes o los anteriores de las listas. En este caso tenemos un método que está implementado de forma recurrente para calcular el número de descendientes que tiene un nodo concreto. Veamos la implementación. Fijaros que, dada esta definición de Binary Tree Node, y considerando que element es de un tipo T, podemos montar árboles que almacenan información de cualquier tipo. Podemos guardar integers, podemos guardar cadenas de caracteres o valores char, o podemos guardar expresiones lógicas, o sea, cualquier información puede ser almacenada en un árbol binario. Bien, como os decía, el número de hijos
que devuelve un entero se calcula de la siguiente forma. Inicializamos a 0 el número de hijos. Si el nodo tiene hijo izquierdo, entonces sus hijos, los del nodo que está ejecutando el método, será 1 representando a su hijo izquierdo más el número de hijos que tenga su hijo izquierdo. Fijaros que esta es una llamada recurrente, no recursiva, porque no estoy llamando a la misma versión del método que tiene este objeto, sino que estoy llamando al mismo método, pero implementado, soportado por otro objeto, de la misma clase, pero es otro objeto. Después ya tendré aquí el número de hijos contando el hijo izquierdo. Compruebo si el derecho es nulo. Si no lo es, entonces al valor anterior sumaré 1 por el número por el hijo derecho más todos los descendientes que tenga el hijo derecho. Y esta variable children es la que devuelvo. Fijaros que al ejecutarse recurrentemente, por ejemplo, si yo le invoco a este nodo, le pregunto por el número de hijos, como su hijo izquierdo no es null, entonces dirá que es 1, que representa a este, más el número de hijos que tenga él. Entonces, al hacerle a él esta llamada, él hará esta misma ejecución. Y como verá que él tiene un hijo izquierdo, entonces dirá que su contador, el que está llevando él, será 1, que representa este, más el resultado de invocar a su hijo izquierdo número de hijos. Entonces, el nodo 1 recibe también esta llamada y empieza a hacer su ejecución. Pero esto es falso porque no tiene hijos izquierdos, esto es falso porque no tiene hijos derechos y devolverá un 0. O sea que la llamada a num_children del nodo 1 devolverá un 0. ¿De acuerdo? Entonces, el ramal izquierdo del 3, su variable children será 1 más 0. Efectivamente, porque solamente tiene un hijo por la rama izquierda. Y después pasará a computar la parte derecha. Entonces, cada nodo va a ir devolviendo los valores al nodo que lo llamó hasta que al final, el último en devolver el valor total del nodo 8, que será 3 y 3, 6 y 2, 8 hijos, casualmente el mismo número, pues será el valor que devolverá con este int como resultado de la invocación. Bien, el árbol binario de búsqueda, el interfaz, entonces tendrá los métodos comentados anteriormente. Fijaros que este árbol binario todavía no tiene métodos para añadir nodos al árbol. ¿Por qué? Porque hasta que no concretemos este árbol binario en lo que es un árbol binario de búsqueda, hasta ese momento no tendremos un mecanismo para poder añadir nodos. Lo único que podemos hacer es eliminar nodos, eliminar todo un subárbol izquierdo o todo un subárbol derecho. ¿De acuerdo? O sea, podar un nodo. Por ejemplo, en este caso, yo al 8 podría podar para borrarle todo su ramal izquierdo o todo su ramal derecho o para borrar absolutamente todos los nodos. Y para hacer los recorridos, tal como hemos dicho anteriormente. Bien, entonces, una implementación de esta interfaz que estamos comentando, pues podría ser la siguiente. Guardamos una referencia al nodo raíz, que es del tipo en cuestión, y mi variable contador. Entonces tenemos un constructor para crear un árbol vacío o para crear un árbol teniendo como raíz al elemento tipo T. En este caso el contador será 1 y la raíz en lugar de ser null va a ser un objeto binary tree node de los que hemos comentado acá, parametrizado con elemento. Bien, además podemos construir un árbol por, digamos, la justaposición de dos subárboles, el izquierdo y el derecho, creados nuevamente con estos constructores. Bien, o sea, es un proceso de construcción de árbol por ensamblado. Bien, puedo hacer en el caso extremo un árbol vacío, puedo hacer un árbol con un único nodo
pero todos son árboles, ¿bien? Son árboles binarios gestionados mediante enlaces. Entonces, de esa forma, puedo seguir invocando al constructor pasándoles referencias de los anteriores e inclusive de este mismo. De forma que puedo ir montando cualquier árbol que quiera. Bien, cuando recibo en el constructor dos subárboles, bien, entonces lo primero que hago es, bueno, y el elemento, lo primero que hago es crear el nodo raíz, incrementar el contador. Si lo que me pasan como subárbol izquierdo no es nulo, entonces, el tamaño total de mi árbol va a ser lo que yo tenía, más todo lo que me da el ramal izquierdo, que tiene su propio size, y asigno como hijo izquierdo del raíz el nodo raíz del subárbol izquierdo que estoy recibiendo en el parámetro. Fijaros que left subtree es un objeto del tipo binary tree mediante enlaces, pero no es un binary tree node. El binary tree node en cuestión es el root, y left es de tipo tipo binary tree node, ¿vale? Bien, entonces, porque root es de tipo binary tree node y como objeto binary tree node que es, tiene un left y un right, ¿vale? Entonces, el left del root le estoy asignando el root del subárbol izquierdo. Vale, si no, dejamos a nulo el subárbol izquierdo. Y hacemos lo mismo con el subárbol derecho, incrementando el número de nodos y asignando el subárbol derecho, como hemos comentado. Para quitar el subárbol izquierdo, pues lo que tenemos que hacer es decrementar el contador. Entonces lo hacemos restándole el número de hijos que tiene el nodo raíz, o sea, el hijo izquierdo del nodo raíz, y 1, porque también estamos quitando ese nodo left, que representa el raíz del ramal izquierdo. Y después dejamos la referencia a null. Lo mismo haríamos con el borrado del subárbol derecho. El método find, que nos devuelve una referencia, la referencia del objeto t, y nos dice si lo encuentra o no en un árbol, que podrá lanzar esta excepción si no lo encuentra, ¿vale? Funciona de la siguiente forma. Se apoya en la implementación del método findAgain, que está implementado de manera recursiva, ¿vale? Y por eso se da una implementación aparte de este método como un servicio invocado desde acá. Fijaros, lo que yo hago es llamo a findAgain para que me devuelva la referencia del nodo que contiene a este elemento, empezando la búsqueda por el raíz root, ¿vale? Porque tengo que empezar a buscar desde el raíz hacia abajo. Cuando termina este método, si me ha devuelto un null, ya sé que tengo que lanzar la excepción. Y si no, pues le devolveré el elemento contenido en la referencia current. Vale, vamos a entender ahora por qué hemos separado en un método llamado findAgain la búsqueda, ¿de acuerdo? Para no tener que llamar recursivamente a find. La llamada la hacemos recursivamente en findAgain. Bien, entonces findAgain recibe el elemento que quiero buscar y el nodo donde debo empezar la búsqueda. Al principio, en la primera llamada, ese nodo es root. Entonces, si el nodo donde tengo que buscar es null, pues obviamente te devuelve un null porque no está el que tú buscas. Y en este caso, pues lanzará una excepción. Si es la primera llamada que he hecho. Si el nodo, el elemento que contiene el nodo, es igual al que estoy buscando, pues ya directamente next es el nodo que lo contiene.
Si no, entonces lo que hago es llamar recursivamente a este método, pasándole el mismo elemento, pero esta vez pasándole la referencia del hijo izquierdo de next. Si es la primera invocación que hacemos a este método, será el hijo izquierdo de root. ¿Vale? Bien, cuando termina esta llamada, si no lo ha encontrado mirando en el hijo izquierdo, entonces hacemos la misma llamada, pero pidiéndole que busque en el hijo derecho. Cuando termina esta llamada, devolveré temp. ¿Vale? Bien, fijaros que cuando volvamos al ejemplo de acá, si yo quiero buscar, por ejemplo, el nodo 6, empiezo por el find again, llama a buscar al 6 y le pasa la referencia del root, que es este nodo de acá. ¿Vale? Entonces, lo primero que hace es comprobar si este es el 6, no lo es. Entonces, lo que hace es llamar al find again del 6 para el hijo izquierdo del raíz, que es este de acá. ¿Vale? Este no es el 6, entonces llama al find again de su hijo izquierdo. Este no es el 6, llama al find again de su hijo izquierdo, que como es null, devolverá null. Entonces devolverá null a la llamada que hizo aquí y probará con su hijo derecho, que como es null, devolverá null. Entonces este devolverá un null a este. Como este ha recibido un null de aquí, entonces prueba con su hijo derecho. El equals da true y entonces devuelve la referencia. Devuelve la referencia y este devuelve la referencia del nodo que contiene el 6. ¿Entendido? No ha hecho falta explorar el ramal derecho en la búsqueda. Entonces, fijaros la importancia del recorrido recurrente o recursivo de la estructura. Como cada nodo guarda una referencia a su eje izquierdo y derecho, a cada uno le pasamos la papeleta de que primero primero compruebe si ese nodo es el que es y si no, que continúe la búsqueda por el ramal izquierdo. El ramal izquierdo recibe esta invocación y hace los mismos cálculos. Comprueba si es él y si no, se lo pedirá a su hijo izquierdo. Aquí es muy importante tener en la mente, tener bien entendido, que cada vez que una invocación ejecutada por parte de un método, de un nodo, termina y está haciendo el return al find again del nodo que lo llamó. Y ese return al find again del nodo que lo llamó va a servir para saber si la búsqueda ha ido bien o no por ese ramal. De forma que en el padre se continuará la exploración por el ramal derecho. ¿Vale? O sea, quiere decir que vamos bajando a la izquierda, bajamos a la izquierda, seguimos bajando siempre a la izquierda. Cuando ya no podemos bajar más hacia la izquierda, subimos un escalón en ese fondo en el que estamos y hacemos recorrido hacia la derecha. Si hay recorrido hacia la derecha, entonces lo primero que exploramos es su izquierda y así sucesivamente. Lo mejor es que para algún árbol dibujado sobre el papel intentéis reproducir la secuencia de ejecución para que veáis cómo se van realizando las llamadas recursivas y cómo se va devolviendo el control. ¿Vale? Entonces, al final de la ejecución del método, se nos devolverá la referencia del objeto, del nodo que contiene al elemento que estoy buscando. Y si es null, lanzaré la excepción. Bien, los iteradores, en este caso, van a ser muy interesantes porque tendremos un iterador para cada uno de los recorridos posibles de un árbol. Bien. Una lista no ordenada de tipo vector es la que se ha elegido en esta implementación para guardar los elementos extraídos del árbol. ¿Por qué se utiliza una lista no ordenada? Porque yo no quiero que me reubique los nodos atendiendo al valor del objeto element.
que tiene dentro, no. Quiero que respete el sitio donde lo estoy colocando. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque ese sitio se corresponde con la posición correspondiente al recorrido que estoy haciendo. ¿De acuerdo? Entonces, en el caso del recorrido inorden, fijaros, lo que hacemos es creamos una lista de objetos tipo T donde vamos a guardar los elementos que extraemos del árbol y llamamos a este método que se llama inOrder, donde le pasamos la raíz. Vamos a ver que nuevamente estamos haciendo una implementación recursiva. Esto es muy habitual en el tema de árboles. Le pasamos la referencia de la raíz y le pasamos la lista vector donde queremos que guarde los valores. Bien, entonces, como este ArrayInOrderedList es una lista que también me proporciona un iterador, como vimos en el tema anterior, pues hacemos este return para cumplir lo especificado en la declaración del método, porque devuelva un iterator T. Bien, entonces, sobre el recorrido inorden lo que hacemos es recibimos el nodo sobre el que empezamos el recorrido y la lista que nos hace de buffer donde guardar lo que vamos extrayendo de cada nodo. Entonces digo, oye, ¿eres distinto de null? ¿Vale? Sí, pues entonces, antes de visitar el nodo, ¿qué es lo que hacemos aquí? Extrayendo el elemento y guardándolo en nuestra lista, en la parte final de la lista, en el rear, ¿vale? Para que se preserve el orden en el cual son insertados. Antes que nada, vete a hacer recorrido inorden de tu hijo izquierdo. Y aquí llevas la lista donde quiero que me guarde los resultados. Cuando este ha terminado, entonces visita el nodo, que no es nulo, y lo guarda en la lista. Y después le encarga, llamada recursiva, de hacer el inorden a partir del hijo derecho. Y aquí llevas la lista donde quiero que me guardes los valores. ¿Vale? Entonces, intentar visualizarlo, pintarlo sobre el papel, ¿vale? Porque, tal como hemos visto en el recorrido de antes de visitar el nodo, lo que hacemos es la llamada recursiva pasándole el hijo izquierdo. Si este hijo izquierdo no es null, lo primero que hará será llamar al hijo izquierdo, el inorden del hijo izquierdo, y así vamos saltando con todos los hijos izquierdos, hasta que llegamos a un hijo izquierdo que ya no tiene hijos a su izquierda. ¿De acuerdo? Entonces, claro, cuando hagamos esa invocación, aquí estaremos pasando un null. Entonces significará que a la hora de llamar inOrder, este if no es cierto y esta ejecución termina sin hacer más llamadas recursivas, ¿vale? El null no va a hacer nada. Bien, la llamada con un null. Entonces, ese hijo izquierdo que era el más profundo por la parte izquierda del árbol, ya ha ejecutado esta primera línea, visitará el nodo y lo guardará e invocará a su hijo derecho, que como es null, no habrá ejecución que hacer. Entonces, él terminará su ejecución y devolverá el control a su padre. Y el padre ya habrá completado entonces el inOrder de la izquierda, con lo que podrá guardar el valor del nodo en la lista y empezará el recorrido con el subárbol derecho. Bien, visualizad pintando un árbol sobre el papel y vais haciendo una traza de las llamadas recursivas para entenderlo. Bien, en el caso de un árbol binario de búsqueda, un árbol binario de búsqueda es un árbol binario donde se ha añadido la propiedad de que por cada nodo su hijo izquierdo tiene un valor menor que el del padre, que a su vez tiene un valor que es menor o igual que el del hijo derecho. ¿Vale? Esta es la relación que tiene un árbol binario de búsqueda. Os aconsejo que a través de la herramienta que se proporciona en el enlace siguiente veáis unas simulaciones de cómo se organiza un árbol binario de búsqueda. Bien, entonces,
En un árbol binario de búsqueda consideramos los métodos añadir un elemento. Fijaros que ya disponemos de un criterio para añadir a un elemento a un árbol, porque al ser un árbol de búsqueda que cumple que cada nodo, todos sus hijos izquierdos son menores que el nodo en cuestión y todos sus hijos derechos son mayores, ya tengo un criterio para poder añadir un elemento a un árbol, que no lo teníamos hasta ahora. Hasta ahora solamente teníamos árboles binarios y lo único que teníamos era que cada nodo tenía como máximo 2 hijos. Bien, borrar un elemento de un árbol binario de búsqueda es un método distinto porque el borrado, como veremos a continuación, debe preservar esta relación de orden que hemos comentado aquí. Podemos borrar todas las ocurrencias de un elemento, porque si hay repeticiones, quitar el mínimo, el valor mínimo de un árbol o el valor máximo de un árbol. Veremos el algoritmo a continuación porque son especiales las operaciones que hay que realizar en estos casos y encontrar el mínimo y el máximo. Este sería nuestro interfaz, que fijaros es una especialización del anterior, del Binary Tree ADT. Binary Tree ADT contiene los métodos generales para manipular árboles y esta interfaz lo que tiene son estos métodos que estamos comentando, donde ya tenemos un criterio concreto para manipular los nodos de un árbol. Bien, entonces esta sería la cabecera de nuestro árbol binario de búsqueda. Por un lado heredamos de la implementación que ya tenemos, pero por otro lado implementamos el interfaz nuevo con los servicios que os he comentado. Bien, ¿cómo sería la adición de elementos a un árbol binario de búsqueda? Bien, lo primero que tenemos que hacer es crear el nodo en cuestión, ¿vale? El nodo de Binary Tree Node con el elemento. Bien. Y lo que hacemos después es nuestro element que estamos recibiendo, hacer un cast como objeto comparable para poder hacer comparaciones, porque tal y como se muestra en el ejemplo a continuación, la adición de cada nodo pasa por la comparación con los valores del nodo donde se quiere insertar. Por ejemplo, quiero insertar el 5, como no hay nadie, lo coloco y ya está. Quiero insertar el 7, empiezo por el raíz. El 7, ¿cómo es? ¿Mayor que el 5? Pues entonces lo inserto a su derecha porque no hay nadie. Quiero insertar el 3. ¿El 3 qué es? ¿Menor que el 5? A su izquierda porque no hay nadie. Quiero insertar el 4. ¿El 4 cómo es? Menor que el 5. Sé que es por la izquierda, pero hay un nodo. ¿Cómo es respecto al 3? Mayor que el 3. Entonces lo coloco a la derecha. Entonces fijaros que las adiciones siempre terminan siendo nodos, hojas sobre el árbol que estamos manipulando. Imaginemos que sobre este árbol queremos añadir el valor 6. ¿Dónde lo añadiríamos? Mayor que el 5, viene para acá. Menor que el 7, quedaría como hijo izquierdo. Aquí estaría el 6. Imaginad que quiero insertar el 9. El 9 quedaría como hijo derecho del 7. Bien, y así sucesivamente. En los enlaces que os he puesto anteriormente tenéis la utilidad de poder añadir nodos para árboles binarios de búsqueda y entonces podréis ver la simulación de cómo se haría la adición. Bien, entonces, ¿cómo sería el código para esta implementación? Bueno, si el árbol está vacío, pues este nodo que acabamos de crear, bienvenido sea porque es nuestro nodo raíz. Si no está vacío, entonces tenemos que empezar a movernos por el árbol. Y esto nos recuerda a nuestra variable current que hemos venido usando por ejemplo, en las listas mediante enlaces. Entonces, current empieza apuntando a root, ¿vale? Y mantengo una variable para saber si la adición se ha realizado o no. Mientras no se ha realizado, lo que hago es
comparar el valor que quiero añadir, lo tengo que comparar con el elemento almacenado por el nodo que está siendo apuntado por current, que al principio de la ejecución es el raíz. Si me da un menor que 0, entonces es que es menor que él, con lo que deberá ir a su izquierda. Entonces pregunto, ¿hay alguien a la izquierda? ¿Tiene hijo a la izquierda? Si no tiene hijo a la izquierda, perfecto. ¿Por qué? Porque el hijo izquierdo del current, pues ya va a ser temp, que es el nodo que acabo de crear. Y el añadido lo marco a true para que el bucle termine. No, es decir, su hijo izquierdo no es null. Vale, pues entonces no podemos coger y ponerlo a la izquierda. Lo que hacemos es bajar a current. De manera que ahora current vale el hijo izquierdo de current. Es decir, si por ejemplo estábamos aquí, current está apuntando al 5, ahora current está apuntando al 3. No, el no es porque es mayor. El no es porque es mayor, en cuyo caso nos tenemos que desplazar hacia la derecha. Lo primero que vemos es si el hijo derecho es nulo. Si es nulo, pues ya tenemos hijo derecho y ponemos la variable a true. Este no es porque no es nulo, en cuyo caso la variable current tenemos que actualizarla al hijo derecho. Y aquí continúa el while. Volvemos aquí, volvemos a comparar. Fijaros que la igualdad no está contemplada, o sea, o es menor o es mayor. ¿Por qué? Porque no permitimos la adición de elementos duplicados en un árbol binario de búsqueda. No puede haber elementos repetidos. Por eso considera que no lo vas a añadir si ya está. No vas a añadir el elemento si ya lo contiene. Entonces, démonos cuenta de cómo funciona el bucle. Con el bucle tal como está implementado, yo voy a ir saltando de izquierda a derecha. O sea, voy a empezar por aquí, es menor, me voy a venir de aquí, es mayor que este, me voy a venir de aquí, es menor, vendré acá, es mayor, me voy a ir a este, es menor a este, a menor a la izquierda, es mayor a la derecha. O sea, voy a ir navegando de arriba a abajo, saltando de izquierda a derecha, hasta que me voy a encontrar un hueco en la izquierda o en la derecha, dependiendo de cómo sea esta desigualdad. En algún momento voy a encontrar un hueco, porque al final va a haber un nodo hoja. Y en ese momento en que encuentro un hueco, en ese momento lo coloco a la izquierda o lo coloco a la derecha, dependiendo de dónde le toque. ¿De acuerdo? Por eso rescato la afirmación que hice antes. Las adiciones en un árbol binario de búsqueda se realizan siempre como nodos hojas. Bien, el borrado de elementos en un árbol binario de búsqueda no podemos hacerlo simplemente borrando el nodo, sin más, sino que la estructura del árbol hay que preservarla, ¿no? Entonces, cuando yo borro un nodo, alguien tiene que sustituir a ese nodo. Quien sustituye a ese nodo es nuestro método replacement. Entonces, consideramos como casos. Si el nodo no tiene hijos, obviamente el que sustituye al que quiero borrar es nadie. No tiene que sustituirlo nadie. Lo borro y punto. Si el nodo tiene un solo hijo, el que lo sustituye es ese hijo. Por ejemplo, si quiero borrar el 3, replacement devolverá null. Lo borro el 3 y se acabó. Si quiero borrar el 15, el replacement devolverá el 13. ¿Por qué? Porque es el único hijo que tiene. Pero si el nodo que quiero borrar tiene dos hijos, que es el caso del 5 y del 10, si quiero borrar dos hijos, replacement lo que devolverá será el sucesor in orden del nodo que quiero borrar. Su sucesor in orden. Por ejemplo, partimos de este árbol. Imaginemos que borramos el 3. Borramos el 3, pues su sucesor, el replacement es nadie. Por lo que
El que sustituye al 3 es el null, tal como vemos en el árbol de acá. Ahora imaginemos que queremos borrar el 5. Bien, como solamente tiene un nodo, el replacement es ese nodo. O sea, el 5 va a quedar sustituido por el 7. Pero ahora quiero borrar el 10. El 10 es este tercer caso de acá. Entonces, cuando yo quiero borrar el 10, tengo que poner aquí a alguien. Tengo que poner aquí a alguien que sustituya a ese 10. Y preservemos la relación de orden que tiene un árbol binario de búsqueda. Entonces la pregunta es, de todos los árboles que hay de todos los nodos que hay en el árbol, ¿cuál es el único nodo que es mayor que todos los nodos del subárbol izquierdo del 10 y a su vez es más pequeño que todos los nodos del subárbol derecho del 10? El único que lo cumple es, en el caso del ejemplo, el nodo con valor 13, que es el sucesor in orden del 10. Es decir, es a la hora de recorrer un árbol in orden, es el nodo que imprimiría en pantalla después de imprimir el nodo que quiero borrar. Después de imprimir el nodo 10, imprimiría el nodo 13. ¿Por qué? Porque el 13 es el sucesor en recorrido in orden del 10. Bien, es, de hecho, en otras palabras, el nodo que está más a la izquierda del subárbol derecho del nodo que quiero borrar. Quiero borrar el 10, el 13 es el nodo más a la izquierda del subárbol derecho del 10. Y claro, como ese es mayor que todos los que tiene a la izquierda el 10 y es el más pequeño de todos los que tiene como hijos derecho el 10, es el único que cumple la condición para poder sustituir al 10 y preservar la relación de orden de un árbol binario de búsqueda. Bien, entonces aquí tenemos la implementación. Remove element puede lanzar la excepción de que no lo ha encontrado. Si no está vacío, primero comparamos con el nodo raíz, y si casualmente el que quiero borrar es el raíz, entonces el result que voy a devolver al final es el elemento del raíz, y el raíz lo voy a sustituir por el nodo que me devuelva replacement, dado el raíz, y decremento el contador. Si no, o sea, no he tenido suerte, no es el raíz, entonces me toca empezar a jugar con current y parent, dos referencias que voy a ir desplazando a lo largo del árbol hasta llegar a encontrar el nodo target element, que es el nodo que va a ser borrado. Parent empieza en root. Bien, y entonces comparo el elemento que quiero borrar, lo comparo con el raíz. Si es más pequeño, entonces es que si está, porque puede no estar, si está, está a la izquierda. Con lo que current va a ser el hijo izquierdo del raíz. Si no, current va a cambiar al hijo derecho del raíz. Entonces fijaros que current va a una posición más abajo que parent. Parent se ha quedado valiendo root y current ha venido a alguno de los dos hijos, al izquierdo o al derecho, en función de la comparación. Porque ya sabemos que el root no era, si no este if habría dado cierto. Vale, entonces ahora lo que vamos a hacer es, current va a ir modificándose conforme vayamos dando saltos, ¿vale? Entonces la idea es, mientras current no termine siendo null o no lo haya encontrado a mitad de camino, como siempre hacemos con los recorridos, comparamos el target con el current. Si es, ya lo he encontrado, con lo que el found lo puedo poner a true y decrementar el contador. Y el elemento del current es el resultado que tengo que devolver, ¿vale? Y después preguntamos, bueno, ¿quién era current?
con respecto al parent? ¿Era su hijo izquierdo? Bien, pues si era su hijo izquierdo, entonces lo que habrá que hacer, como current es el que quiero borrar y era el hijo izquierdo del parent, entonces lo que tengo que hacer es al parent cambiarle su hijo izquierdo, porque ya no va a ser current, va a ser el que sustituya, según el criterio del recorrido en orden, lo que os he dicho antes, el que sustituya a current. Si no, pues será el que sustituya como hijo derecho del parent, el que sustituya a current. Vale. No. Bien. No significa que current no es el elemento que quiero borrar. Me toca seguir navegando. Vale, entonces parent baja un escalón. Y ahora comparamos el current con el element para ver si es menor que 0. Si es menor que 0, entonces current baja un escalón a la izquierda. Y si no, baja un escalón a la derecha. O sea, fijémonos cómo parent y current llevan un escalón de diferencia. ¿De acuerdo? Llevan un escalón de diferencia y vamos bajando, hasta que ocurre que current termina siendo null, entonces no lo hemos encontrado y termina el bucle, o bien la variable found se ha hecho true, con lo que el not found es falso, porque en algún momento este equals se ha cumplido, ¿vale? Y hemos ido, y en el momento que se cumple eso, pues modificamos el árbol sustituyendo el hijo izquierdo o el derecho del parent por el que sustituye al current, porque current ya desaparece. Y este es mi bucle while. Entonces aquí con el found lanzaría la excepción. Bien, bien, entonces el método replacement, ¿cómo lo haríamos? El método replacement, recordemos que es el que estamos viendo aquí, que lo que nos tiene que devolver es el sucesor in orden de un nodo concreto. Entonces recibimos un nodo y la idea es, bueno, oye, este nodo es un nodo sin hijos, pues su sucesor in orden es nadie, null. Acordaros del algoritmo que os he mostrado aquí en cuanto a que no tiene hijos, el replacement es null. Estamos viendo esta implementación. ¿Tiene un hijo izquierdo, pero no derecho? Pues ese es su replacement. ¿Tiene un hijo derecho, pero no izquierdo? Pues ese es el nodo que lo sustituye. No, vale, no. Es decir, es un nodo que tiene varios hijos, o sea, dos hijos. Entonces, nos toca encontrar el sucesor in orden de ese nodo. Entonces, nuevamente, nos declaramos nuestra variable current y parent. Parent es el nodo de partida donde estoy empezando a hacer la búsqueda y current baja un escalón a la derecha. ¿Por qué? Porque sabemos que el sucesor in orden de un nodo está en el subárbol derecho. ¿Vale? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es ir bajando a la izquierda. Voy bajando a la izquierda. Mientras a la izquierda haya alguien, el parent baja un escalón y el current va a la izquierda. ¿Veis? O sea, me estoy yendo todo a la izquierda que puedo. Todo a la izquierda. Hasta que current.left es null. Ya no hay nadie. ¿Vale? Bien, entonces, por ejemplo, si tuviera este árbol de acá, nodo ha empezado siendo el 10, que es el que quiero borrar, como vimos en el ejemplo de antes. Parent empieza en nodo, current en su hijo derecho, porque os he dicho que el sucesor está en el subárbol derecho, y entonces parent y current van bajando a la izquierda, en este caso como el árbol es muy pequeño, pues termina muy pronto, y current termina apuntando al 13 y parent al 15. Bien, entonces cuando he terminado todo ese recorrido, pregunto este caso extremo. Este es un caso extremo que hay que considerar, que está representado aquí. Dice, oye, current se ha quedado apuntando al hijo derecho del nodo que quieres borrar. Este caso extremo porque es distinto de los demás. Vale, porque está gráficamente representado aquí.
sea, sería un caso en el cual este es el nodo que quiero borrar y a la hora de buscar su sucesor in orden por la derecha, cuando empiezo a bajar, el current me encuentro que no tiene hijos a la izquierda. Por mucho que haya aquí a la derecha una pelotera tremenda de nodos en un subárbol derecho, este nodo de acá es el sucesor in orden de este, porque no hay nadie a su izquierda. Este es el que sigue. Este es el que, este es el que lo tiene que sustituir. ¿Vale? Entonces, en ese caso, lo que hacemos es coger y decir, vale, este current no tiene hijos a su izquierda, sí tiene todo un subárbol a la derecha. Eso lo respetamos. Y lo que hacemos es decir que el subárbol izquierdo de este nodo, del nodo current, que va a ser el que sustituye a este, sea el subárbol izquierdo del nodo que me estoy cargando. O sea, este enlace de acá, con todo un subárbol izquierdo, lo tenemos que colocar acá. ¿Vale? Para que este nodo ya me lo pueda cargar. ¿Vale? Entonces, eso es lo que hacemos aquí. Si el nodo derecho es current, entonces, a partir de ahora, el subárbol izquierdo de current va a ser el subárbol izquierdo del nodo. Si no, o sea, estamos en cualquier otro caso, ¿no? Si no, por ejemplo, estamos acá, current es el 13, va a ser el que sustituya al nodo 10, o sea, el 13 va a quedar aquí arriba. Entonces, fijaros que el 13 va a pasar a tener como subárbol izquierdo el subárbol izquierdo del 10 y como subárbol derecho el subárbol derecho del 10. ¿Vale? Entonces, lo que hacemos es, decimos que el parent se ha quedado apuntando aquí. Claro, como al nodo 13, que lo estamos subiendo aquí arriba, el nodo 13 no tiene hijos a la izquierda, con lo que ponerle los hijos izquierdos del 10 no es problema. El problema es que el nodo 13 puede tener hijos a la derecha. Entonces, ¿qué hacemos con los hijos a la derecha del 13? Eso los tiene que adoptar alguien. ¿Quién los va a adoptar? Los va a adoptar como hijos izquierdos el 15. O sea, el 15 va a adoptar como hijos izquierdos todo el ramal derecho que pudiera tener el 13. Si el 13 no tiene ramal derecho, porque es null, pues entonces estamos dejando como null el ramal izquierdo del 15. Entonces lo vemos aquí. Decimos, hijo izquierdo del parent, el 15, va a ser todo el ramal derecho que heredamos, que adoptamos de current, porque puede tenerlo, aunque aquí en el ejemplo del 13 no lo tiene. Y luego, current pasa a ser nuestro sustituto del 10. El hijo derecho del current va a ser todo el ramal derecho del nodo que borramos. Y el izquierdo, también todo el ramal izquierdo del nodo que borramos. O sea, de esta manera hemos colocado donde está el 10, el nodo 13. Y hemos arreglado los enlaces de manera que adoptamos el ramal izquierdo del 10, que lo adopta el 13, adopta también el ramal derecho, y el posible ramal derecho que tuviera el nodo 13, que es el que promociona, lo adopta como ramal izquierdo el nodo 15, que es el padre del nodo que voy a borrar. ¿Vale? Y devolvemos el resultado, ¿no? Que es la referencia del current. O sea, estamos devolviendo current como objeto que sustituye a el nodo que acabamos de borrar. Entonces, claro, si recuperamos la implementación del remove que hemos hecho antes, el replacement nos devolverá esa referencia al objeto 13 que ya ha sido reparado porque ya tiene su hijo izquierdo y su hijo derecho bien enganchado para sustituir al 10, ¿eh? Pero obviamente
ese objeto nuevo, 13, que ocupa la posición del 10, tiene que ser enganchado con la parte hacia arriba del árbol como sustituto del 10 que es. Entonces podía ser o bien como hijo izquierdo o como hijo derecho del parent, variable manejada acá, distinta del parent que hemos manejado en el otro método. Bien, esta es posiblemente la implementación más compleja que hayamos visto en la asignatura, en el manejo de colecciones. Es la más abstracta y la que más cuesta ver, pero si lo dibujáis sobre el papel podréis ver que funciona perfectamente. El método borrar todas las ocurrencias de un nodo puede lanzar un element not found y el borrado del elemento, pues fijaros que es intentar, mientras contenga el elemento, le pido que me borre el elemento, ¿de acuerdo? Y me puede lanzar que la excepción de que el elemento no existe. Bien, con esto cerramos la primera parte de la presentación del tema, que como es más largo, queda dividido en 2 presentaciones para 2 semanas.